Buenas noches, damas y caballeros. Librería Caminante le da la bienvenida. Mi nombre es Ever Domínguez. Empezamos este año 2021 con 3 actividades. El día de hoy tenemos la presentación del libro La Jerga Legal de Nicolás Rojas Jurado. El día mañana martes 12, tenemos a Marco Antonio Capristán, quien nos va a hablar sobre el centro histórico y los recuerdos de la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico. Y el 20 de enero tenemos La República Imaginada de Rolando Rojas. Bueno, el día de hoy, para la presentación de este libro, tenemos diferentes personalidades que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos a Claudia Salazar Jiménez, que nos acompaña desde Estados Unidos, Luis Alberto Torrejón, Rengifo, que nos acompaña desde la selva del Perú, está Nicolás Rojas en Lima, y su servidor Ever Domínguez de Librería Caminante desde el Callao. En primer lugar tenemos la participación de Claudia Salazar Jiménez. Ella es escritora y gestora cultural, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York, y en su labor de gestora cultural ha dirigido la revista literaria Fuegos de Arena. Escritora de La Sangre de la Aurora en el año 2013, y por la cual fue reconocida con el premio Las Américas en el año 2014. También ha publicado Coordenadas Temporales 2016 y la novela histórica juvenil 1814, Año de la Independencia. Bienvenida, Claudia. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que nos acompañan aquí y especialmente quería comenzar felicitando a Nicolás por este libro, que me parece toda un súper esfuerzo, digamos, vamos a ir hablando después de varias cositas que me han motivado a esta lectura, pero comenzar felicitando a Nicolás por este esfuerzo de compendio, ¿no? De compendio de justamente de conocimiento jurídico y otras cosas más, ¿no? Porque un libro del cual estamos hablando esta noche, que es justamente Jerga Legal, se presenta como una suerte de diccionario. Yo diría un diccionario con vocación enciclopédica, diría casi así. Pero antes de eso sí quería comentar una cosa interesante que yo creo que no hablamos con Nicolás desde hace más de 20 años. Probablemente, o más probablemente, ¿no? Que hay un detalle que no estaba mencionado en la biografía mía que leyeron hace un poco, que la gente, bueno, ¿qué hace esta persona de literatura hablando de un libro de derecho? Es que Nicolás y yo nos conocimos en la Facultad de Derecho San Marcos, ¿no? Yo hice un par de años de estudio de Derecho hasta que decidí que me interesaba más la literatura, ¿no? Y me fui por ese camino, pero justamente este reencuentro me gusta mucho, que justamente Nico me contacta porque está sacando un libro además que tiene que ver con el lenguaje, un libro que tiene que ver con las palabras, con definiciones, ¿no? Y me encuentra en un momento además en que justamente estaba leyendo un lingüista, ¿no? Louis Gemlev. No es tan conocido como Saussure, ¿no? Uno habla de lingüistas, ya Saussure, ¿no? Es como el nombre que aparece ahí directamente. Pero este Gemlev tiene un libro, se llama Prolegómenos a una teoría del lenguaje, el cual quiero compartir con ustedes unos fragmentos del inicio, ¿no? Para ver ¿de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje? ¿No? Porque justamente jerga legal está enfocado en la lengua, ¿no? Más allá de ser conocimiento jurídico, ¿no? La vocación, como decía yo, esta vocación de enciclopedia del libro de Nicolás, tiene que ver también con una cuestión muy esencial, que es qué es el lenguaje para nosotros, ¿no? Así que voy a hacer esta cita de Jembe, un poco extensa, pero de ahí para poder quizás conversar luego, ¿no? Ya que somos personas que estamos pensando en las palabras desde el punto de vista interdisciplinario, ¿no? Entonces cito aquí a Jemlev, luego podemos hablar de esto, ¿no? El lenguaje, el habla humana, es una fuente inagotable de tesoros múltiples. El lenguaje es inseparable del hombre y le sigue en todas sus tareas. El lenguaje es el instrumento con el que el hombre da forma a su pensamiento y a sus sentimientos, a su estado de ánimo, a sus aspiraciones, su querer y su actuar. El instrumento mediante el cual ejerce y recibe influencias.
el cimiento más firme y profundo de la sociedad humana. Pero también es el último e indispensable sostén del individuo humano, su refugio en las horas de soledad, cuando la mente lucha con la existencia y el conflicto se resuelve en el monólogo del poeta y del pensador. Antes del primer despertar de nuestra conciencia, desplegaba ya el lenguaje sus ecos en torno nuestro, presto a cerrarse en torno a la tierna semilla del pensamiento y acompañarnos de modo inseparable por la vida, desde las sencillas actividades cotidianas hasta nuestros momentos más sublimes e íntimos. Esos momentos de los que, por medio del depósito de memoria que el lenguaje nos facilita, extraemos el calor y la fuerza necesarios para vivir el diario. Pero el lenguaje no es un mero acompañamiento externo. Tiene sus raíces en lo más profundo de la mente humana, tesoro de recuerdos heredados por la tribu y el individuo, conciencia vigilante que recuerda y avisa. Y el habla es el signo distintivo de la personalidad, para bien o para mal, el signo distintivo del hogar y de la nación, el título de nobleza del género humano. Tan inseparablemente se encuentra el lenguaje ligado a la personalidad, al hogar, a la nación, al género humano y a la vida misma, que a veces podemos sentirnos tentados de preguntar si el lenguaje es un mero reflejo de eso o simplemente todas esas cosas, ¿no? Entonces, a mí me interesa este punto de vista de Jemblet, justamente me coincidió, ¿no? Me interesan esas coincidencias de lecturas que suceden y pensar justamente, leía yo el libro de Nicolás Gergale y pensaba qué cosa, qué mirada del lenguaje tiene este libro, ¿no? Más allá que el libro obviamente se presenta, y eso es interesante también, es un libro que se presenta como con la posibilidad de ser trabajado en un curso de introducción al derecho, ¿no? Da muchas nociones para quienes son legos en la cuestión de derecho, pero me interesaba sobre todo, como decía, esa vocación enciclopédica, ¿no? Y aquí me voy yo lo jurídico lo voy a dejar luego para David y para Luis Alberto, para Nico mismo, ¿no? Pero me interesaba un poco pensar desde la literatura, ¿no? Que justamente es el arte que tiene el lenguaje como materia central, porque sabemos bien que el lenguaje es lo que crea nuestra realidad. Somos lenguaje, ¿no? Lo que hacemos es básicamente lenguaje. Y en esta vocación, diría yo, más que de diccionario, casi enciclopédica, en el trabajo que ha hecho Nicolás, hay diversos ejemplos, ¿no? Creo yo, históricos, que justamente nos permiten ver cierto tipo de diccionarios. Obviamente alguien dice, diccionario, piensa en el diccionario de la Real Academia, ¿no? Que es una cuestión un poco más, más, diría yo, más restringida, más fija, ¿no? Ese tipo de diccionario que es un poco como más denso, ¿no? Casi en un tono muy archivístico, ¿no? Pero justamente jerga legal no tiene nada que ver con este tono de la RAE, ¿no? Que es lo que uno dice en un diccionario, la RAE, qué aburrido esto, que no es lo fijo, ¿no? Justamente jerga legal, creo yo, está dentro de una dinámica de lenguaje más viva, más social y además muy cercana también a cierto registro que tiene que ver con un lenguaje más coloquial, ¿no? Me encanta porque está entre lo coloquial, lo casual, pero también muy evocado a lo que es el conocimiento jurídico, ¿no? Y lograr esa variedad de registros en un libro, en un diccionario, ¿no? Hay que perderle un poco el respeto y el cuidado a las palabras diccionario, le concede mucha vivacidad, mucha frescura, ¿no? Es un texto que está mirando afuera, ¿no? Es un lenguaje que está muy atento de lo que está creando cuando se está escribiendo y de lo que está creando justamente cuando está intentando definir varias cosas, ¿no? Digamos que en esa beta, ¿no? Digamos yo, para intentar crear una especie de genealogía, diría yo, literaria, no sé si yo soy creándome esto, lo encuentro muy en consonancia con textos como, por ejemplo, el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, ¿no? Que es un texto del siglo de oro español, pero que es un texto que justamente, yo diría yo, más que inspirar a lo que va a ser luego la RAE, la va a superar completamente, porque es uno de los primeros textos, además, en lengua española, que tienen que ver con esta vocación, como diría yo, la vocación enciclopédica, ¿no? Y esta noción enciclopédica no es simplemente la definición de una palabra, ¿no? Es además casuística, es un acercamiento de cada palabra que tiene que ver con el acercamiento del lenguaje a la experiencia, ¿no? Y cómo justamente la experiencia se cifra
en el lenguaje que se está intentando definir, ¿no? Así que por un lado pienso en esta genealogía, ¿no? Desde el siglo de oro español, en el tesoro de la lengua de Covarrubias. Pienso, por ejemplo, en esta novela, si es posible llamarlo, es un texto muy, muy raro, texto de Flaubert, el francés, escritor francés, muy conocido por Madame Bovary, pero no Madame Bovary, sino un texto que se llama Bovary Pécuchet, ¿no? Que es un texto raro, que son un par de hombres que comienzan en una novela que cuenta cómo estos dos hombres comienzan a intentar, digamos, abarcar todo el conocimiento humano disponible en la época, ¿no? Es un texto que se vuelve un poco catalogador, pero al mismo tiempo abarcador, ¿no? Así que me interesa a mí mucho esa mirada de la intención de entender al lenguaje como creador de mundos, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, me parece, y un elemento esencial cuando estamos hablando de vocación, como le he llamado al libro de Nicolás, esta vocación enciclopédica, ¿no? Y si nos traemos un poco más ya para el lado latinoamericano y pensar en lo que a mí, al menos desde mi perspectiva literaria, sería como el pensamiento de cúspide, ¿no? Con respecto a esta vocación, ¿cómo le llamaría? Enciclopédica, es Borges, ¿no? Borges en este fabuloso texto, relato breve, que es Tlon Ubar Orbis Tertius, ¿no? Cuando justamente Borges presenta en este relato la noción de que el mismo libro crea universo, ¿no? Lo que no está en el libro no puede estar en el mundo, ¿no? Yo creo que es un poco, suena así como que qué fuerte decirlo, pero sabemos bien que desde nuestra experiencia humana, justamente, si no tenemos lenguaje para algo, casi eso no existe, ¿no? Y a mí digamos, esta genealogía enciclopédica me traía mucho a pensar justamente el libro de Nicolás, ¿no? Justamente a pensar jerga legal y reconocer, ¿no? En este trabajo que ha hecho Nico, además un trabajo que recoge muy bien las fuentes bibliográficas con las que ha intervenido su propio texto, esta ambición totalizadora, ¿no? Hay una ambición totalizadora, porque como yo decía al inicio, el tono, ¿no? El tono no es ese tono árido, jurídico, que quienes hemos pasado por aulas de derecho lo conocemos bien, ¿no? Y creo que cualquier disciplina que transforma su conocimiento o que reduce su conocimiento a una retórica árida se vuelve bastante, casi como que alguien prefiere evitarlo, ¿no? Y ahí el conocimiento se vuelve seco en realidad, ¿no? Y justamente lo que me parece que logra de una manera maravillosa jerga legal es hacer que ese conocimiento, ¿no? En esta ambición enciclopédica, no es árido, sino que todo lo contrario, en el tono que maneja cada una de las definiciones que se encuentran dentro de este texto, cada una de ellas, está el tono de lo jurídico, ¿no? Que es muy bien informado, definitivamente, que tiene que ver obviamente con todo el conocimiento jurídico de Nicolás. Está también, como les decía hace un momento, esta entrada de la experiencia, ¿no? Que justamente de manera muy inteligente además lo hace, ¿no? Hay por momentos donde está el humor ahí, ¿no? Hay como ciertos tonos de ironía en algunas de las entradas, eh, pero es una ironía muy fina, ¿no? Y yo creo que es algo que falta en muchos textos peruanos jurídicos, sobre todo, y no hablaremos de otro tipo de textos más especializados, pero me interesó, ¿no? Me interesó esta entrada de la ironía, porque además manejar la ironía y el humor de una manera muy fina no es algo sencillo, ¿no? Es algo que requiere mucha inteligencia y es algo que se logra de manera muy, me parece muy, muy, muy bien hecha en jerga legal, ¿no? Así que yo nuevamente quiero felicitar a Nicolás por este libro, por esta inteligencia puesta en acción, ¿no? Una inteligencia no solamente jurídica, como te decía, pero una inteligencia también del manejo del lenguaje y una inteligencia de la experiencia. Nada, felicitaciones, Nicolás, nuevamente, y sigamos conversando, ¿no? Sigamos por aquí. Felicidades. Muchas gracias, Claudia, por tu participación. Bueno, a continuación tenemos al doctor Luis Alberto Torrejón Rengifo. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de San Marcos. Ha estudiado maestrías en Derecho Civil y Comercial por la misma universidad y tiene una licenciatura en Educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha ejercido la docencia, es magistrado de carrera, también se ha desempeñado como fiscal y es autor del libro Otra mirada al Baguazo, los retos de la justicia intercultural, un libro que es conocido
por todos los fans de Librería El Caminante, ya que ese libro lo pueden adquirir aquí en Librería El Caminante. Entonces le damos la bienvenida al doctor Luis Alberto Torrejón. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Ever, por la presentación. Claudia Salazar Jiménez, un abrazo caluroso desde Perú, perulero, perulera, como la registra el diccionario de la lengua española, no solamente como peruano, sino también como perulero, es otra acepción para peruano. Autor que nos convoca, Nicolás Jurado, es efectivamente parte de nuestra generación de los 80, al igual que Claudia. Pertenecemos precisamente a la promoción que incorporó San Marcos en el año 93, conjuntamente con David Torres Barreto, que por razones comprensibles de su alta agenda debe estar conectándose o de alguna manera no ha podido participar, pero sé que está presente, dado que es precisamente él quien, a través de la presentación en su programa Torres versus Torres del Canal Nacional, publicitó el mismo y ha convocado no solamente a Nicolás, sino a él, también a quien habla, su oportunidad. El tema de jerga legal, bien lo ha señalado Claudia Salazar Jiménez, es creativo, es con tendencia a una enciclopedia, pero algo que también debemos saber es que el trabajo de Nicolás, que ahora concreta en jerga legal, tiene un diseño que se traslada a 7 años antes. Tiene la inquietud heurística de Nicolás plasmada en estos 7 años anteriores a su presentación en época de pandemia. El libro, para mí, desde el enfoque jurídico, tiene importancia no solo por recoger la terminología jurídica propia de los abogados, sino también, diríamos, de otros profesionales o gremios del derecho, como sería el gremio notarial, incluso el gremio de la magistratura. Podemos encontrar palabras que son usadas en los pasillos o que se usaban en los pasillos del Poder Judicial, ¿no? Estés a lo resuelto, tráigase, téngase presente, cosas que él, de una u otra manera, con la creatividad y el humor que ya señaló Claudia, nos hace recordar a Palma, a Ricardo Palma, de las tradiciones peruanas, ¿no? En su trabajo no solamente tiene frases históricas como, por ejemplo, la raíz latina del román, del testigo, que proviene de testículos y del cual se deriva testamento, del cual se deriva testigos, testimonio, etcétera, sino también el libro contiene lo que se podría decir unos esnovismos, ¿no? Como el tema de la burbuja inmobiliaria. Nicolás acertadamente lo contextualiza o lo vincula con otros conceptos como el de saneamiento, como el de desalojo y otras formas que la jerga legal ha ido evolucionando. Este aporte no es en sí la incorporación de extranjerismos, ya que siguiendo a Lázaro y a Cuervo, que son expertos en el tema del idioma, él rechaza los extranjerismos. Es tajante en que en las resoluciones judiciales se usen, por ejemplo, frases extranjeras sin una debida justificación de su incorporación. Estos extranjerismos que eran rechazados también, como reitero, por
grandes lingüistas como Lázaro y Cuervo, hace que en las palabras del recordado maestro Jaime Cisneros, haga resultar que los abogados hagamos del lenguaje no solamente nuestro escudo, sino también nuestra espada. Tal como lo ha señalado Claudia, es incomprensible que el derecho pueda desarrollarse sin necesariamente esté el idioma, el lenguaje o la expresión, ya sea escrita, oral, vinculada de la mano. Quiero también recordar que el autor, por ser sanmarquino, en esta aventura resalta, como bien lo ha señalado Claudia, esa dosis de humor y esa dosis de ironía, y sin llegar a la vulgaridad o la ininteligencia, pese al título del libro, Jerga Legal, nos ubica en una defensa de la profesión, los que trabajamos en el mundo del derecho, así como los médicos con su terminología técnica defienden, ¿no?, que su profesión sea invadida por personas inescrupulosas o de mala praxis. El derecho también se defiende, ¿no?, con su jerga legal, y hace que esta carrera muy manoseada pueda de manera secuencial salir adelante con una defensa frente a la retórica o a la lengua común o la lengua de replana, como nos enseñaban en la secundaria. Pero no por ello la obra deja de ser léxica para perder lo estilístico, como bien lo ha señalado Claudia, quien está más informada del tema. El autor, de manera creativa, introduce una dosis de ironía y humor sin llegar a la vulgaridad, que nos hace recordar, como reitero, las tradiciones de nuestro gran bibliotecario mendigo, Ricardo Palma. Quiero saludar esta iniciativa de Nicolás, que quedará plasmada en la historia del derecho, como ya lo señaló Claudia, no solamente como un libro de introducción al mundo académico jurídico, sino también por su posibilidad y su perspectiva de que sea posible de que las personas comunes y corrientes puedan acceder, y desde esta sombra, ¿no?, desde esta alfombra, que sería jerga legal, puedan introducirse y corregir incluso a los abogados, ¿no? Queremos enfatizar en el tema del aporte de un abogado sanmarquino que se introduce en el mundo de la lingüística con bastante acierto, como lo señala Claudia Salazar Jiménez, para poder invitarlo a que siga publicando y dándonos mayores aportes como jerga legal que en esta oportunidad nos concreta. Muchas gracias, Ever, por la atención prestada. Y estamos dispuestos estamos prestos a escuchar al autor. Creo que es quien más está concitando la atención, ¿no? Sí, por el momento todavía esperamos al autor un poquito más. A continuación tenemos a David Torres Barreto. David Torres Barreto estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, compañero de nuestros invitados. Tiene maestría en Estados Unidos, conduce el estudio jurídico
DTB Abogados, es profesor universitario y comunicador a través de sus programas Doctor Empresa y Torres. Fue justamente en el programa Torres y Torres en el cual me invitó, también invitó también a Nicolás y al doctor Luis Alberto Torrejón para compartir experiencias en su programa Torres y Torres. Bueno, entonces le damos la bienvenida a David Torres Barreto. Buenas noches, David. Hola, buenas noches, Elder, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Claudia, y obviamente a Luis Alberto Torrejón. Yo me disculpo por no encender mi cámara, dado que estoy atrapado en el caótico tráfico limeño. Salgo de unas reuniones con unos clientes que tenían unas declaraciones a nivel policial, así que demoré más de la cuenta y recién me pude conectar, pero para mí obviamente es un gran honor estar con ustedes esta noche hablando de jerga legal y obviamente de Nicolás Rojas. Cuando leí el libro de jerga legal de Nicolás Rojas, me hizo acordar a María Rostorovsky y les cuento por qué. Como ustedes saben, lo más importante para cuando uno tiene una disciplina y decide investigar algo, las fuentes se convierten en la parte más importante. ¿De qué fuente obtengo la información? ¿De qué fuente yo estoy bebiendo para que yo pueda informar a las personas que me van a leer o me van a escuchar? Obviamente, esa fuente tiene que ser una fuente confiable. Como ustedes saben, María Rostorovsky fue una etnohistoriadora donde ella, a la falta de fuentes de la época pre-inca e inca, ella hizo algo interesante. Se fue al archivo de Indias y comenzó a buscar los expedientes judiciales del Consejo de Indias, es decir, los expedientes judiciales que se encontraban en aquel lugar que denotaban las disputas de un mayorazgo, de cómo es que dos caciques se disputaban ciertas propiedades, y a través de esos expedientes judiciales ella comenzaba a reconstruir algunas instituciones que se dieron en la época de la colonia y que no eran conocidas. A través de ella, por ejemplo, tenemos Historia del Tahuantinsuyo, doña Juana Pizarro, ¿no? Entonces, y en los escritos de María Rostorovsky y en los expedientes que ella leyó, habían muchas palabras desconocidas. ¿Por qué? Porque eran jerga legal de esa época. Si María Rostorovsky hubiera contado con un libro que narrara la jerga legal y sus diferentes acepciones, obviamente tendríamos nosotros una historia mejor contada. Nicolás ha hecho algo lo que a nadie se le ocurrió. A Nicolás se le ocurrió hablar de la jerga legal y no solamente de la jerga legal culta, docta, como se dice, políticamente correcta. Nicolás ha ido más allá de lo políticamente correcto, por decirlo, y ha comenzado incluso a hablar de términos que parecen muy de la calle, muy de pueblo, muy de barrio, podríamos decirlo, y Nicolás nos brinda una acepción de las palabras, no solamente en el lenguaje culto legal o en un lenguaje académico, sino también ha recurrido a explicar incluso la replana y la jerga que usa la gente en el diario vivir. Entonces tenemos una acepción completa de las palabras que yo me he puesto a pensar, como el idioma es tan rico y va avanzando, por ejemplo, ahora los chicos, los jóvenes, los tiktokeros, esta generación del bicentenario y todas las demás, hablan muy diferente a como hablábamos nosotros. Y obviamente el lenguaje seguirá mutando, seguirá creciendo como todo en la vida, seguirá cambiando y obviamente, ¿qué se entendía la palabra, como ya dijo el doctor Torrejón? Testimonio, viene de la palabra testículo, ¿no? Y que eso deviene testamento,
testigo y todo lo demás. Entonces, realmente el doctor Nicolás Rojas ha tenido obviamente un gran acierto para poder hablar acerca de estas palabras de la jerga legal. Yo me imagino a un historiador de aquí a 50 años, a 100 años, viendo y analizando algunos expedientes judiciales de esta época, analizando resoluciones de la Corte Suprema, viendo el archivo de recorte de los periódicos, y en eso va a tener la dicha de encontrar un libro que se llama Jerga Legal, que le va a poder brindar y dar a secciones. Como todo en la vida, mientras más antiguo sea el vino, es mucho más apreciado. Así va a pasar con el libro de Nicolás Rojas, que, que con el tiempo este libro se convertirá en un rico vino que todos los catadores querrán tomar, beber de su fuente para entender el derecho de ahora. En ese sentido, yo únicamente me queda felicitar a Nicolás Rojas Jurado por este gran libro, Jerga Legal, y el tiempo, los historiadores podrán luego dar a conocer, estarán muy agradecidos por su trabajo, puesto que él ha hecho algo singular y ha ido más allá de lo común. Eso es todo lo que quería decir. Gracias, Elder. Gracias, Nicolás, y un saludo para Claudia, compañera del 348 de San Marcos, ¿no? Al igual que Luis Eduardo Torrejón y Nicolás. Muchas gracias, David. Muchas gracias por tu participación. Sé que ha sido algo complicado, pero acá estás. A continuación tenemos al autor, Nicolás Rojas Jurado, que además de ser abogado de la Universidad de San Marcos, tiene estudios de maestría, con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Derecho Procesal por la Universidad de San Marcos también. Tiene pasantía también en la Universidad de Medellín, Colombia. Conduce el estudio Controversias y Alternativas y está interesado en la jerga legal. Bienvenido, Nicolás. Gracias, Ever. Gracias, Claudia. Gracias, Luis. Gracias, David. Gracias por sus palabras y sus elogios que son tan buenos. No solamente me siento lisonjeado, sino que estoy tentado a no debatir con ustedes nada de lo que han dicho. Sé que es exagerado, sé que es sobredimensionado, pero lo acepto de buena gana y lo voy a tomar como válido. En realidad, jerga legal tiene el formato de un diccionario, tiene vocación totalizante, pero es un poco más que eso. Como lo han hecho notar y lo han percibido buenamente, es un texto achorado, es un texto irreverente, es un texto que intenta cruzar el derecho e irse hacia los costados de la literatura y de la historia. Y vaya, no soy un abogado químicamente puro, así como muchas otras personas, tenemos algo de la literatura. ¿Qué somos los abogados finalmente si no es que vivimos de la palabra y para la palabra, al igual que la gente de la literatura o de la historia, por recoger instituciones antiguas? Jerga legal trata de eso. En el año 1994, Pérez Guadalupe escribió un libro que se intitula Faites y Atorrantes. Era una etnografía de la vida carcelaria en el Perú. En ese libro él en la parte final, hace un pequeño glosario sobre las jergas carcelarias. En realidad, la práctica de alguna literatura era hacer un glosario en la parte final de los textos para permitir que el autor visualice mejor la terminología. Para mí, en el año 94, en el segundo año de San Marcos, toparme con ese libro fue realmente un golpe emocional. En la medida que tuve acceso a jergas carcelarias, que era un micromundo que se abría. En ese momento advertí que la jerga no solamente era un lenguaje de Lampa, un lenguaje de los delincuentes, sino que incluso podría tener cierta poesía en las palabras. No miento ni exagero, hay cierta jerga que es afín y es así de rica para describir una situación. Entonces quise copiar a Pérez Guadalupe. Quise hacer mi propio glosario ya en los 90s de jerga carcelaria actualizada, dado lo dinámica de este sector.
Pero entonces me topé con otra realidad, me topé con que también podía hacer lo mismo para el derecho civil, para el derecho notarial. Y luego me topé que no era un problema estrictamente de las personas de la cárcel, sino un problema de toda la comunidad, que se chocaba por aquel entonces con un lenguaje rígido, un lenguaje que usaban tanto los abogados, tanto los jueces, para comunicarse con los demás. En esas condiciones de tener un lenguaje poco amigable y un lenguaje vertical, hacía ininteligible cualquier comprensión de algún texto y mucho menos una conversación horizontal. En ese momento decidí intentar crear un glosario para dibujar esta falencia de aquella época, ¿no? La historia después cambió, hizo más cambios todavía. El lenguaje judicial incorporó, por ejemplo, el quechua, algo que era ajeno a la práctica legal. Se hicieron textos legales, se tradujeron al quechua por primera vez, lo que me hizo notar de que se crearon juzgados interculturales, por ejemplo, jueces que administraban justicia en el lenguaje de la propia comunidad. Y eso aparecía como una novedad. Entonces, eso me hacía pensar en que no solamente los citadinos nos encontrábamos frente a un lenguaje incomprensible respecto al lenguaje carcelario, sino además las comunidades se litigaban en un lenguaje ajeno a ellos. Eso es chocante. Hay personas que su nacimiento, su muerte, su matrimonio, sus juicios eran registrados en un idioma distinto al idioma de ellos. Eso era el Perú. El derecho, además, se desvió de las raíces romanescas y abrazó instituciones gringas, por ejemplo. Hubo una tendencia a la oralización y con ello el alejamiento de la escritura como forma de vida, la escritura como práctica. El abogado dio pase a otras artes, ¿no? Las habilidades blandas, el lenguaje oral, el quechua. Hubo directivas expresas del Poder Judicial para prohibir el uso del latín, por ejemplo. Eso ciertamente fue un avance y fue disruptivo respecto de la práctica legal. Todo eso no podía sino generar un cambio en el discurso de los abogados, de los operadores de derecho, que por primera vez miraban en hacer un lenguaje que sea amigable hacia el consumidor. Entonces nos enfrentamos a la situación de que se horizontalizó por primera vez el lenguaje legal. Y claro, el lenguaje legal como tal se mostró con bastante recepción al lenguaje coloquial, al lenguaje de la calle. La calle comenzó a introducir numerosas palabras de la calle hacia el derecho. Era un fenómeno inverso a lo que tradicionalmente ocurría, Ever. En ese contexto es que aparece jerga legal. De hecho, debió aparecer hace mucho, son problemas de que no estaba adiestrado en el uso de la tecnología, me hizo perder varias veces los archivos y reconstruirlos. Así que ha sido un trabajo que duró más tiempo de lo pensado. Pero finalmente vino ya su expresión en libro y él aquí ya aparece en una tradición peruana por lo demás donde estaban ausentes de diccionarios. Los diccionarios, la cultura legal peruana se formaba con, por ejemplo, diccionarios como el de Cabanelas, que ya iba por su 28ª edición. Eran textos foráneos y eran textos del año 70, y que no nos encontrábamos en la situación de que para leer un diccionario teníamos que tener otro diccionario de bolsillo para poder entenderlo. Entonces, un poco era ir contra este establishment de la rigidez conceptual. Es así como nace jerga legal, combinando expresiones, combinando lo que dicen, no solamente el ciudadano de a pie, sino los operadores de derecho, que de pronto, creo yo, que también se cansaron de la rigurosidad conceptual y comenzaron a hablar con bastante ligereza. ¿Qué es el derecho si no solamente la doctrina, sino lo que hablan los propios operadores, los propios representantes, ¿no?
una mezcla de todo eso dio lo que estamos comentando y lo que tan buenamente han comentado los comentaristas esta noche, dio a Jerga Legal. Ever. ¿Estás ahí? Parece que se congeló. A ver, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Sí, justamente se había publicado en Librería del Caminante un video que nos había compartido referente al término palo, que hubieron diferentes acepciones, que fue modificando, fue evolucionando este término. No sé, a ver si de repente nos puedes explicar un poquito de ello, o el término cabecear, que es tan comúnmente usado, digamos, en el ámbito popular, cómo ha ido trascendiendo. Claro, el término palo sobre el que grabamos un video, en realidad son esas palabras de que vienen de abajo, o sea, vienen del hombre de a pie, y el derecho como tal lo recepciona. Y es que lo vimos en los titulares de periódico, en los noticieros, a la gente hablar, ¿no? Palo es una cifra numérica, ¿no? Lo hemos hecho en casos de cohecho, en casos de corrupción, ¿no? Recibió tanto palo verde, recibió tanto palo de soles, como temas de corrupción. Palo es también una referencia fálica, ¿no? Por hablar de una erección. Palo es mentir a alguien, ¿no? Está metiendo palo. Palo es una arma y genera violencia, ¿no? Romper palos es lo contrario a la construcción, ¿no? Es terminar una relación, ¿no? Es que una relación desmejore, cualquiera sea su naturaleza de la relación. Poner al palo es un término de derecho civil, es ofertar en venta algo, ¿no? Te pongo al palo tal o cual cosa. Y en realidad la relación de usos que podamos tener con esas palabras no se agota en lo que yo diga. De hecho, hay mucho más. Simplemente lo he tratado de condensar para tener una idea básica, ¿no?, de esas palabras que permanecen ajenas a la bibliografía oficial, a la bibliografía, lo que decía Claudia, al DRAE, ¿no?, a la Real Academia de la Lengua Española, al RAE. No es común escuchar términos como esos, ¿no? ¿Y cabecear? Cabecear. Claro. Bueno, cabecear es... Meter cabeza. Meter cabeza es perromortear, ¿no? Ahora, el tema de cabecear, hasta dos acepciones, ¿no? La primera es la de meter cabeza, o sea, ser un deudor respecto de un acreedor, ¿no? O ignorar una obligación. Pero además tiene que ver con cabeza, ¿no? Cabeza es usado en derecho de familia, por ejemplo, cuando es para la vocación hereditaria, es por cabezas. En realidad, cabeza se agota en esos dos términos, desde donde yo lo veo. No es una palabra tan rica. Hay otras palabras, como por ejemplo, audiencia, que sí es una de mis palabras favoritas. No sé si me permites comentarla. Sí, vaya. Adelante. Lo que pasa es que la audiencia, y Luis y David no me dejarán mentir, las audiencias tradicionales estaban basadas sobre una audiencia una audiencia ceremoniosa entre el juez y las partes. Y era más o menos el centro de un proceso. Hoy en día, las audiencias, al menos en el Código Procesal Penal, superan las 200 audiencias. La tendencia a la oralización es bastante fuerte. La palabra audiencia está emparentada con una palabra que está afincada en contabilidad, como es... se me acaba de ir ahorita. Dame un minuto que la busco. El vocablo auditoría. Mira que es importante. La audiencia y la auditoría están basados sobre privilegiar el oído sobre la vista. O sea, la vista, que era el término de leer o de escribir, era lo que llamaban antes de la época de la escrituralidad, ¿no? Con la oralidad se renueva nuevamente el privilegio de oír y de ver. Y Eber,
cuando uno compra en el mercado, uno ve a las caseras que te dan una lista. Entonces te pasan la lista y te dicen, a ver, vamos a hacer el cotejo, canta. 2 kilos de papa, 10 soles, sí. 1 kilo de zapallo, tanto. Esa es la idea básica de auditoría. Ahí nace esa palabra. Y una palabra gemela a esta es la de audiencia. Y es una palabra hermosa, porque es la oportunidad donde el juez toma contacto visual con las partes. Le echa una mirada a la expresión psicológica de estas. Lo pone en contacto con la realidad y con las fuentes de prueba. Evita los traslados. En ese momento tiende a que se resuelvan todos los incidentes que ocurren en la audiencia. En la audiencia se ponen en contacto todas las partes procesales para solucionar una controversia. La audiencia es una palabrota. Es una palabrota que estuvo echada a menos, pero hoy viene siendo revalorizada. Otra palabra revalorizada, por ejemplo, es la idea de litigante. El litigante te da la idea de una persona que está frente a una contienda, ¿no? Que va a litigar con alguien, ¿no? Y finalmente, ¿qué es sino la controversia? Que un litigio civilizado, ¿no? Es donde dos partes, probablemente enfurecidas, se someten al mejor invento que la civilización ha dado, un juicio, por la cual un juez neutral dirime a la posición de las dos partes en un acto simple, antediluviano y maravilloso, como es la audiencia. Le echamos una mirada para las cosas que me parecen interesantísimas. Hay un par de palabras que siempre me llaman la atención. Bueno, hay uno que la leo, no sé qué este es castellano, o relacionado con la física, porque mencionan materia, ¿no? Y el otro que es relacionado de repente hasta con el ejército, la historia, no sé. Sustracción de la materia. Y hay otra palabra que dice generales de ley. A ver, cuéntanos de ello. Bueno, creo que fue Luis quien hizo referencia a las tradiciones de Ricardo Palma. Hay una tradición que habla de la cuarta pregunta de generales de ley. La tradición habla de que al entrevistado se le preguntaba por su ocupación y por su dinero. Perdón. Generales de ley es la ceremonia que se realiza respecto de cada persona para tener datos de su identidad, como por ejemplo nombre, ocupación, domicilio, ¿no? Y en algunos casos hijo de quién es, cuánto percibe, si consume drogas, si tiene tatuajes, cosas como esas. Está prohibida a la fecha, por ejemplo, la pregunta de la religión, ¿no? Por un tema del Estado laico. Pero la cuarta pregunta, dentro de las generales, incluso ya estaban regladas, estaban enumeradas ya cómo iba a ser. Y en una tradición de Ricardo Palma hablan de las generales de ley. La cuarta era cuánto ganaba, ¿no? Si trabajaba, cuánto ganaba. Entonces, ya te da una idea de que las generales de ley no eran bastante amigables respecto del declarante, y los declarantes tendían a mentir en cuanto era lo que percibían, ¿no? Estamos hablando de Ricardo Palma, de esa época, ¿no? Sustracción de la materia. Bueno, en puridad, la palabra materia creo que no aparece en el libro, pero sustracción de la materia es cuando... Sí, no, es cuando la controversia... Primero, hay una controversia y esta controversia se ventila en sede judicial. El juez, por alguna razón, ese hecho ya deja de ser controvertido, ya deja de ventilarse en sede judicial, sea porque ya se resolvió, o sea porque hubo algún incidente entre las partes, que ya dejó de ser materia, ¿no? Pero en verdad hay un lenguaje bien sofisticado. Hay una palabra, por ejemplo, que para mí sigue siendo incomprensible, ¿no? Autos. Luis nos podrá ayudar sobre eso, ¿no? Uno presenta un escrito y es a los autos, tráiganse los autos. Hay miles de bromas sobre eso, sobre los autos del juez, los autos del fiscal, pero en realidad es a los autos. Y los autos es una referencia al expediente. El tema es, ¿qué significa autos? Yo no he encontrado ninguna referencia. Lo más cercano que he encontrado es una traducción respecto de una cita romana, de una cita precisamente que hablaba Claudia y que le atribuía a Borges, que era la cita de
lo que no está en el libro no está en este mundo, si es que no la copié, si es que la copié bien. Pues bien, la cita romana era: todo lo que no está en el expediente judicial no es de este mundo, y el juez debe resolver las cosas a partir únicamente de lo que está en el expediente. Esa expresión romana, que no la puedo pronunciar por ignorancia de latín, fue traducida en una de esas palabras como actio autos. No lo estoy afirmando, pero aparentemente la única referencia a autos es una traducción romana respecto a una palabra sacada de contexto, y que todo el mundo la ha validado y ha construido sobre eso todo el lenguaje judicial. Es posible que así sea. Ojo, en los diccionarios que he revisado, que han sido todos los que están en la Biblioteca Nacional y todos los que están en la Biblioteca de San Marcos, y en Google además, no existe una traducción para lo que es auto, ¿no? Hay una palabrita que es común ya, inclusive tú te remontas a una tradición de Ricardo Palma. Yo recuerdo que mis abuelos algo mencionaban, hasta un derivado, decía pericote, decía ratero, relacionado con la delincuencia, que no fue, justo nos mencionas una anécdota de Ricardo Palma, a ver si nos puedes comentar algo de ello. Claro, no recuerdo la anécdota exacta de Ricardo Palma sobre la rata, sobre los roedores, pero ya después de Carga Legal llegó a mí otra cita que me parece más exacta aún. La idea de vincular al roedor como un... Bueno, en principio hay una idea de animalizar las cosas, ¿no? Entonces, si privilegia animales como el águila, el halcón, como figuras de guerra, se privilegia el perro como signo de lealtad, y claro, se encasilla al roedor como signo de unas personas ruines, incivilizadas, infraternas. Tú sabes que en la época, en la pandemia, la peste bubónica en Lima, salieron edictos con el propósito de evitar la difusión de las ratas, que eran los portadores de esta pandemia, y que incentivaban con 5 pesos a los ciudadanos que matasen ratas. Esto es una ley positiva que se dio y que existió, y que la voluntad de la ley, el espíritu de la ley, como se diría, era generar ciudadanos diligentes que ayuden a la eliminación o por lo menos la extinción de las ratas. Ocurre que los ciudadanos peruanos, nuestros antepasados, nuestros conciudadanos, nuestros paisanos, no mataron a las ratas, sino las criaban y con el propósito de que tengan más descendencia y poder cobrar los incentivos de los 5 pesos. Ese comportamiento era de pro roedor. No lo detecto, no creo que ahí sea, pero vaya, seguramente eso reforzó la idea de roedor como equivalente al comportamiento criollo de la fecha, ¿no? ¿Puedo leer? Justo brevemente acá lo tengo, Claro, que lo que pones de Ricardo Palma, dice, de Dimas de la Tijereta. Ejemplo, el conocido chiste. ¿Cómo saber qué clase de abogado tienes? Llévate un gato. Si sale corriendo, es que es un perro. Si por el contrario se le tira encima, es que es una rata. Claro. Esa es la anécdota que comentas. Bueno, hay harto sobre las ratas y los gatos. Hay bastante chistes sobre eso. Si quieres te cuento uno, comparto uno. A ver, que puedes compartirnos. Bueno, este chiste sale mejor en quechua, pero es una persona una persona invita a su casa a otra, y cuando están aproximándose a la casa, el perro que está al interior comienza a ladrar, y ladra de manera muy fuerte. La propietaria de la casa, para callarlo, lanza un grito y le dice: abogaducha, silencio. El acompañante se mostró asombrado y le pregunta: ¿por qué le llama abogaducha? La propietaria le responde: es que es muy ladrona. Bueno, el tema de género ha venido así en la broma.
Bueno, no sé si, hay una pregunta que me hace, no sé si de repente está en el diccionario. Lo que pasa es que tú, esta investigación, ¿cuánto tiempo te ha demorado realizar toda esta investigación, Nicolás? Bueno, empezó recolectando fichas. Puedo rastrear fichas desde hace 7 años, fichas titulares, ¿no? Yo creo que 7 años, pero como lo dije, en exceso, porque se me perdieron varias veces los archivos y tuve que reconstruirlos y redefinirlos a su vez, ¿no? Ya, o sea, fue un trabajo muy arduo. Acá me preguntan referente, no sé si está el término feminazi. Dice que sí está, que se ha vuelto de moda. No sé, No, que debe no, tener, estar en relación con los eventos históricos del pasado, ¿no? Ahora, una no, pregunta. Estas jergas legales han ido evolucionando con el tiempo, van apareciendo otras. Supongo que algunas también se habrán extinguido. No sé, o de sea, repente puede ser que ujú. pero yo creo que las que se extinguen no necesariamente son jergas legales, sino son las jergas en sí. Las jergas legales es una variante de estas, ¿no? Hay una jerga que me gusta mucho, que es una jerga setentera, que la he escuchado una sola vez en 40 y tantos años, ¿no? Que es, por ejemplo, abre tu pan, ¿no? Que es retírate, ¿no? Es la invitación a retirarte, y es peruana, es peruana, es abre tu pan. Pero no, hay jergas que tienen nuevas connotaciones. Por ejemplo, una jerga para, para determinar la existencia de peligro de autoridad es agua. Y es una jerga que aparece en diferentes regiones y en diferentes tiempos, ¿no? Eh, el conductor de una combi que va de sur a norte se detiene para pasarle la voz al conductor que viene en sentido inverso y le dice sencillamente agua. El otro conductor toma conocimiento que hay una batida, están los pollitos, que hay un operativo o que algo va a ocurrir. Y es una de las jergas que no cambia con el tiempo. Parte de la premisa de que uno es sucio, ¿no? Y genera otras jergas, ¿no? Como el estar cochino, ¿no? Uno a sus antecedentes o a los pecados los llama los cochinos, ¿no? ¿Qué es elevar? O elevar. Bueno, la idea de elevar también es antigua, porque mira, viene de una idea, presupone una verticalidad, ¿no? Los policías hablan de elévese a la superioridad. Los jueces de primera instancia dicen respecto a cuando van a subir un expediente, hablan de subir. O sea, imaginariamente nos diera la imagen de una escalera donde se sube a un nivel distinto y diferente, ¿no? Hay una fórmula notarial o fórmula escribanil, como quieran llamarla, que es eleve a registros públicos, ¿no? Hay esa idea, como dije, vertical, ¿no? De reconocerse además como inferior. Si no, el reglamento de la policía, por ejemplo, habla de la superioridad y habla, además de saludar al superior, con un mi sargento, mi capitán, mi coronel, ¿no? Y son cosas antediluvianas, no son cosas de ahora, pero que están bien enraizadas, la idea de elevar, ¿no? Elevar, elévese, ¿no? Elévese también dicen. Eleves en el día. Eleves, así es. Es ¿Cómo es eso? es del primer piso, lo tiene que subir al segundo. Es así. ¿Y cómo entenderían eso, digamos, en otras comunidades del interior del país que hablan, tienen otras características en su idioma? Habrá sido sumamente complicado, ¿no? Estos términos, ¿no? Elévese, esta palabrita, ¿no? Sí, claro que no, sí, claro que sí. Por ejemplo, con lo que hablaba de la creación de los juzgados interculturales y administrar justicia en el idioma de origen de las partes, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que A y B discutían la propiedad de algo, A y B eran quechohablantes y tenían un conflicto en quechua, y venía un juez y daba una sentencia en español. O sea, las cosas así como esas ocurrían, ¿no? Ahora, el EBC cómo entra en la idiosincrasia de estas personas, me parece que, primero, que ya no es el tan eleve, o sea, esa majestuosidad
se ha perdido precisamente por lo coloquial, precisamente por la fuerza de la jerga. Creo que uno de los efectos es que ha horizontalizado el discurso. Hoy, por ejemplo, no es irreverente decir, puedo ganar un misti. O sea, ganar a un misti, ganar al hacendado, hacerle juicio al hacendado, es algo ya más terrenal, más creíble. Ever, Bueno, no muchas... sé Sí, si podría también hacer adelante, algunas adelante. preguntas. Oh, yo estoy monopolizando, por favor, perdónenme. A ver, adelante. Nicolás, ¿qué A- opinas de los compuestos? Por ejemplo, sin que esto monopolice el tema del orgullo fálico, se habla de falo, logo, egocentrismo, cuando se hace referencias en función de género masculino, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué opinas de los pleonasmos? Por ejemplo, se dice funcionario público, periodo de tiempo, ¿no? Cuando ya se entiende que todo funcionario por sí es público y que sobre el tiempo se divide en periodos, ¿no? ¿Qué podrías decir? Claro, respecto a la última pregunta, lo pleonasmo viene de la mano con una tendencia a las dúplicas y a las tríplicas, ¿no? El lenguaje, el lenguaje jurídico quiere enriquecerse y no se agota. Por ejemplo, esta tríplica es regístrese, comuníquese, archívese, ¿no? Autos vistos, oídos, ¿no? Hay una tendencia a exacerbar el comportamiento, ¿no? Sí, y es claramente un pleonasmo, ¿no? La primera pregunta, Luis, no te la copié bien, ¿crees que me la puedes volver a decir, por favor? Luis, te decía que la primera pregunta no te la copié bien, no sé si la podrías repetir, por favor. La segunda pregunta era sobre los pleonasmos. Los pleonasmos, por ejemplo, indicar funcionario público, cuando se entiende que todo funcionario es público. Periodo de tiempo, cuando sabemos que el tiempo es lo único que se divide en periodos, ¿no? Los pleonasmos, redundancias. La que no entendí fue la primera. La primera pregunta, por favor. Primera, ya, ¿qué opinas tú de los compuestos? Ya que hemos tratado con un orgullo fálico el tema del término testigos, pero ahora todo pasa por un falo logo egocentrismo, es decir, que gira en torno a la masculinidad, ¿no? Las interpretaciones, ya sea de los hechos, de las palabras, las cosas. Ya, ¿Qué opinas tú que por ejemplo, estos compuestos falo, logo, egocentrismo, falo, logo de logos y egocentrismo que gira en torno al falo, hacia a la masculinidad, claro, estos compuestos? claro, si la pregunta va por un tema de la presencia del discurso machista, sí, de acuerdo contigo. La propia Real Academia, volviendo nuevamente a Claudia, define a la jueza, la define como la mujer del juez. Y ya eso, viniendo de España, te da una idea del machismo imperante, ¿no? Y todo está en términos masculinos, ¿no? Sí, ciertamente, eso existe. No solamente el discurso masculino, sino, por ejemplo, la presencia de Dios también es un tema ya afincado en la idiosincrasia judicial, ¿no? Y legal, ¿no? Los juramentos, las cruces, la comunicación entre jueces, que es Dios guarde a usted, ¿no? Y bueno, eso es en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda, te había dicho que sí, hay una tendencia por los operadores de derecho a hacer las dúplicas y las tripletas, le llaman, ¿no? Estas frases ya hechas como autos vistos, oídos. Regístrese, comuníquese, archívese, ¿no? Ciertamente hay un afán de redundar las palabras, ¿no? Pero tiene que ver con la verborrea propia de esta fauna a la que nos adscribimos, ¿no? De reforzar las ideas una y otra vez, ¿no? Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias, Nicolás.
No sé si alguno de los invitados, alguna pregunta en especial. David, Claudia. Yo quería mencionar No, una bueno, cosa que justo estaba hablando, mencionó Nico, ¿no? La cuestión del quechua. No, eso no tiene que ver con el libro, pero sí me interesa y quería hacer notar que justo lo que ha pasado hoy día, ¿no? Con respecto a la cuestión del quechua, en el caso que en la audiencia que se iba a abrir hoy día sobre el caso de las esterilizaciones forzadas, que el juez lo suspendió de la manera más ridícula, por ponerle un adjetivo a esto, simplemente porque no habían contratado un intérprete de quechua, ¿no? Así que, y esto acá lo mezclo con lo del falogocentrismo que estaba mencionando Luis Alberto hace un momento, ¿no? Que justamente es un caso además que tiene que ver con mujeres, ¿verdad? Y cómo justamente algo que está ya es parte, ¿no? Como lo mencionó Nicolás, es parte justamente de los procedimientos jurídicos, ¿no? El hecho de que hay una interpretación en quechua, como justamente cuando es un caso que tiene que ver con solo mujeres, ¿no? Con un caso que además ha tenido que ver con violentar la dignidad y el cuerpo, ¿no? De las mujeres, como justamente me parece que otra vez, ¿no? Esta cuestión de la palabra, del evitamiento de este quiebre del lenguaje, otra vez, creo yo, se pone en evidencia como justamente hay para quienes las palabras importan y para quienes no, ¿no? Yo por eso lo conecto otra vez nuevamente con la ambición, decía yo, totalizadora del libro de Nicolás, ¿no? Porque justamente el libro de Nico y el trabajo que ha hecho Nicolás tiene que ver con este reconocimiento, ¿no? Del poder de la palabra, ¿no? Que no es pura retórica, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos lo hemos visto hace un par de días, ¿no? Con lo que pasó en el Capitolio, ¿no? Un movimiento de terrorismo interno que se fue cimentando justamente a fuerza de palabra, fuerza retórica. Así que cuando hablemos de palabras, justamente no es algo que se puede tomar como simplemente algo muy aséptico, ¿no? Como digo, nuevamente las palabras tienen poder, el lenguaje crea realidad, el lenguaje crea mundo, ¿no? Así que yo creo que hay que rescatar nuevamente la importancia del libro de Nicolás, ¿no? Como justamente decía hace un rato David, esta cuestión de cada unos años, qué va a pasar, si alguien quiere interpretar, ¿no? El mundo que estamos viviendo ahora, este mundo contemporáneo, obviamente el libro de Nicolás va a tener una importancia tremenda, ¿no? Porque justamente es un libro que define cosas, que muestra conceptos también, ¿no? Era un comentario, no era una pregunta, pero sí. Gracias, Claudia. Muchas gracias. David, ¿ibas a comentar algo? no, justamente en el mismo sentido de Claudia, ¿no? Que lo que ha hecho Nicolás es obviamente conservar en un libro una realidad en palabras, y como decía Claudia, el lenguaje, las palabras son poder. Tú creando una palabra creas un mundo. De allí la importancia del rol de la palabra, ¿no? Así que no únicamente ese era mi pequeño comentario y nuevamente felicitar a Nico y a toda la mesa, pues, esta noche, ¿no? Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias, Nicolás, todos los asistentes, Claudia, Luis Alberto Torrejón. Muchas gracias por la presentación de este libro, La Jerga Legal. Es un libro muy interesante. Hay muchas palabras curiosas e interesantes para aprender. Inclusive estaba viendo palabras nuevas, ¿no? Decía la prueba diabólica. No sé, ¿qué será eso? No sé. Eso lo pueden encontrar acá en el libro La Jerga Legal, que lo pueden conseguir en Librería El Caminante. Nos pueden escribir en el Facebook o viendo nuestra página web libreriaelcaminante.com. Así que de modo que muy agradecido a todos en esta presentación del libro La Jerga Legal, y mañana los esperamos en otra presentación con Marco Antonio Capristán. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, gracias. Gracias, felicitaciones, Nicolás, otra vez. Claudia. Saludos a todos. Adiós, adiós. Todos, muchas gracias.